Tenemos el libre albedrío y podemos desarrollarlo de la manera que nos sea posible. Le voy a leer una bonita oración. La he publicado varias veces, pero nunca la he leído. La voy a aprovechar que tengo la oportunidad, la voy a leer. Entonces dice así. El paraíso, eso yo no te di, Adán. Un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni una función alguna, para que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquella función, o los que te decidiera los sostengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada por los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás, sin estar limitado por barrera ninguna que no sea tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo, con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, con el que te seas casi libre, soberano artífice de ti mismo, te plasmarás y esculpirás en la forma que tú quieras hubieras elegido y podrás degenerar hacia las cosas inferiores, que son los brutos, lo feo. O podrás, de acuerdo con la decisión de tu propia voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores que son divinas. De Horatio de Hominis Dignitate, un saludo, Juan. Menciono esto, sobre todo por mí, ¿no? Para que la gente tenga idea más o menos de mis ideales, mi doctrina, mis culturas, mi información y por lo que uno sabe. Porque hay mucha gente que lo ve a uno y pues no sabe que uno tiene ciertos principios. Entonces, pues lo juzgan sin saber o creen que uno es igual a los amigos o a la gente con la que se relacionan. Entonces, a veces no tenemos nada que ver con los ideales que la gente se hace de nosotros, ¿no? Bueno, siguiendo con la causa de Erich Fromm, vamos a ver que, bueno, él plantea, en este caso voy a precisar el tema que se va a llamar sobre las personas o la gente que desarrolla su lado de biófilo, qué significa y obviamente su contraparte, el necrófilo en este caso, y qué significa. Bueno, pasando más adelante, digamos que a medida del tiempo hemos desarrollado un lenguaje, pero esto no significa que porque desarrollemos un lenguaje ya seamos inteligentes y lo sepamos todo. A veces poner quejas, llorar, pedir favores, no significa que es todo lo que sabemos. A veces simplemente estamos comunicándonos, pero eso no significa que sabemos todo. O sea, comunicarse, hablar, no es precisamente saber, entender, conocer, experimentar y el resto de muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar del lado de qué es lo necrófilo, la parte mala, ¿cierto? Que es de la raíz etimológica filo, ¿no? Que significa sabiduría, necro, que significa algo de muerte o malo, y biófilo, de la raíz etimológica lo mismo, perdón, filo de conocimiento y bio de vida. Entonces, el amor a la vida y el amor a lo muerto, a lo malo, a lo feo, a lo grotesco, digámoslo así. Se usan otros términos para que lo tengan en cuenta: lo apolineo, lo sacramental, para la parte de lo biófilo. Lo apolineo, lo sacramental, lo bueno, lo artístico, las cosas que están más allá del tono humano, digamos, del lenguaje, o sea, artes, pinturas, cosas que son de biofilo. Defender el modelo tradicional de familia, hombre, mujer, hijos, la familia normal tradicional. Defender los niños, defender la naturaleza, los animales, esta parte biófila de las personas. Entonces, podrás decir tú, esta persona es más o menos
biófila ama la vida o esta persona no es tan biófila. Entonces, en este caso, precisando la manera en que la adaptó Erich Fromm en su libro, ¿no? Obviamente su libro es El amor a la libertad y el corazón de un hombre. Esos son los dos libros que yo pues creo que he leído más de una vez y pues obviamente añadiendo más audiolibros, cosas de internet, documentales, de dónde era, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver que en esta parte sentándonos ya en la parte de los biófilos, seguíamos que cuidan estos valores, la ética, la moral, tratar el entorno. Y pues de todas las ciencias, yo le he mencionado en otras partes o a las personas que me conocen, los del barrio, por ahí yo cada rato digo, pues se lo repetí las frases y ese tipo de cosas. Últimamente se adoptan ideales de pronto sacramentales, bíblicos, oraciones, cosas, gente que ya no hace cosas tan comunes, sino que se sienta más en una parte muy del amor a la vida, ayudar doctores, ayudar, curar, hacer cosas por mucha gente. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas de lo que podría ser lo biofilo. Entonces yo imagino que ustedes también imaginarán gente biófila, cualidades biófilas de amar, de cuidar, de a veces que te dicen algo bueno, unas palmadas al hombro, sin palabras, y uno dice, bueno, al menos me dio unas palmadas al hombro, como que no me desea tan mal. Uno, hay formas de comunicarse, precisamente no con la voz, el mensaje sonoro, la retroalimentación, el emisor, el transmisor, sino también con gestos y con muchas cosas. Ahora, esta parte ya de, vamos a cambiar a la parte, digamos, bajarnos de lo sacramental, lo bueno, la gente que practica la castidad, el celibato, defiende el modelo tradicional de familia, todo eso. Vamos ahora a ver la parte de necrófila, siguiendo con el modelo de la idea de Erich Fromm y de su planteamiento de lo que es la biofila y lo que es la necrofilia en los actos de la psicología humana o los gustos. Gente que le gusta las cosas biófilas y cosas buenas y música que no dice groserías, instrumental, actos muy sacros, gente muy horarios, licores. Entonces diríamos que esto es gente que practica en psicología la biofilia de Erich Fromm, planteada en su libro. Bueno, ahora otra vez ahora, añadiendo, siendo, la necrofilia sería lo contrario. Y ya veríamos a personas que ya les gusta el amarillismo. El amarillismo se dice mucho, pero ¿qué es el amarillismo? Esa noticia grotesca, accidente, motosierra, robos, cosas como amarillistas precisamente. Y vamos a ver que pues hay gente que tiene gusto por eso. Cosas crudas, feas, gore, cosas góticas, oscuras, hasta arte oscura, góticas, templos, casas. Pero entonces en esta parte necrófila vamos a ver gustos de pronto que tienen que ver algo ligados en esta parte ya de enfermedades mentales. Y este es cuando ya el punto se pone crítico o serio, la cosa se pone seria. ¿Por qué? Porque estos desvíos mentales o estas inatenciones, digamos, yo le diría psicológicas, estas cosas que no les prestamos atención, no inconscientes, estas cosas inconscientes no, a veces no las vemos, pero bueno, vamos a ser conscientes de muchas cosas y decirlo así. Entonces empezamos a ver lo que es la soberbia, la lujuria, la avaricia y empezamos a ver ya personas que empiezan a desarrollar esas enfermedades y empiezan a coger gusto por estos videos oscuros, motosierra, violencia, bala, accidente. Bueno, no voy a mencionar todas las cosas, pero ustedes ya más o menos saben la idea que quiero explicar, de que la gente pues le gusta todo este, no voy a decir que todos son malos, que todos deben ser así,
como este o como yo o como el otro, no. Cada quien tiene su libre albedrío y se desarrolla en su tranquila manera, su aprendizaje, son muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, siguiendo con este acto de la necrofilia y la gente que le gusta estos actos, esto psicológicamente ya vendría siendo una persona que desarrollaría pues, impulsos de pronto violentos, celosos, agresivos. Y entonces ya la cosa ya puede abandonar el tema de un humano o la psicología, la conducta, ¿no? Normal de una persona y ya a ponerse con mm, de pronto acoso, morbo, de pronto roba, asesinatos, cosas. Y entonces ella diría, no, pero ¿cómo así? Claro, a medida que el amarillismo y estos gustos y este oscurezco mundo que a veces la pornografía, actos indebidos. Sí, vamos a explicar, por ejemplo, haciendo un ejemplo de esta parte. Se dice Erich Fromm que una persona biófila defiende el modelo de familia, solo tiene relaciones para tener hijos, no por placer, no en otro tipo de boca, orificio, de otro tipo de manera, con el mismo ser, con animales, con perros, con niños, con pan, con teria, con lo que sea. No. Erich Fromm plantea claro biológicamente hombre con mujer, mujer con hombre, el hijo, la familia, el modelo tradicional de familia. Pero entonces cuando ya vuelvo a hacer por placer, por esto, por lo otro, o cualquier tipo de manera diferente, en cuanto a la sexualidad y lo que se refiere, ya estaría mal. Entonces, todo lo que tú hagas diferente al modelo tradicional biológico de la existencia, la evolución misma, ya estaría algo mal. Y entonces ahí ya entran problemas como el celibato, hace la castidad. Entonces, este mundo que tiene que ver con estas cosas de la sexualidad, bueno, entonces uno de defiende el modelo tradicional, el otro, digamos que opta por tendencia. Yo no voy a decir que algo esté mal o que no esté mal, pero sí sabemos que esto refiere a enfermedades mentales, acoso, violaciones, violadores, cosas que a medida que avanzan y no prestan atención en su propia posesión, yo le voy a decir, le llamo hasta posesión infernales o algo, o está embrujado o algo porque se le mete pronto algo en la cabeza y se le nota así como que es una persona lasciva. La palabra lasciva quiere decir de una persona como que habla grotescamente, no dice hola, ¿cómo estás? ¿Hiciste el trabajo de la tarea del colegio? O algo, o el trabajo, no, una persona lasciva habla, hola bebé, ¿cómo estás? Cosita rica, quiero hacerte esto, ¿qué me has pensado? Esto, ¿y tú cómo estás? Esto, A veces a las mujeres o bueno, sea el ser que sea, le gusta que le hablen así porque sienten deseo, que hay necesidad, pero en realidad estas personas pueden ser personas lascivas y a todas las personas le hablan así, digamos, muestran el diente, uy, vete, venga, venga para acá. Entonces, muestran el diente en la manera de hablar o textualizar la conversación y entonces se nota que tienen una intención debajo entonces esto sería una persona que desarrollaría tendencia o posibles enfermedades o cosas de la sexualidad. Ten en cuenta que es muy lasciva, que habla toda hora, tiene el sexo en la mente. No, que el ángel Gabriel de la seguridad se lo imagina desnudo. No, que el ángel de Rafael de la salud se lo imagina desnudo. No, que el demonio de la soberbia se lo imagina también desnudo. No, que el vecino se lo imagina también desnudo. Entonces, hay personas que no son autoconscientes de verse así, sino que creen que es normal pintar de pronto todo con manera morbosa, así, a todo pintar lo sexual, todo verlo penetrable, enculable, lujuriable. Y vamos a ver que de pronto no son ellos, sino una baja vibra mental que los hace pensar así en todo momento y no se han dado cuenta que son súcubos o víctimas o están en las manos de una energía oscura más tenebrosa.
Bueno, siguiendo con los temas, a veces la gente cae en tendencias que despiertan, pues, gusto o enfermedades o tendencias lujuriosas. A veces le dicen, en la Biblia le dicen que es el demonio Asmodeus, que es el demonio de las lujurias, que daña hogares, separa hogares. Y no significa que tú vas a ser lujurioso y que ya eres el demonio de la lujuria, no, significa que la lujuria y eso se apoderó de ti, de tu mente, y ahora todo lo pintas y lo ves en esos tonos. Pero entonces más bien de pronto son tendencias a él, ¿no? Con todo respeto, menciona estas cosas con la debida precaución y de forma teórica, ¿no? No hago una mención así de una entidad o algo así, pues en vano, sino todo lo contrario para la formación y el entendimiento de cómo una idea psicológica de Erich Fromm que tiene que ver con el mundo de la biofilia y la necrofilia y estas cosas del amarillismo y los gustos de la gente puede terminar en enfermedades mentales y cosas si no nos hacemos autoconscientes y tenemos un autocontrol de nuestras actitudes día a día, emociones, pensar, o sea, cada pensar, cada segundo, todo eso es tenido en cuenta. Bueno, hablando de, volviendo al del tema ya, hablando de tema de la necrofilia, gente con gustos de pronto por accidente, le gustan muchos accidentes de tránsito, tiene muchos videos así de robo, de cosas. Tal vez ese gusto gore, al principio bueno, llama la atención, es crudo, es algo como, diría Dios, para los cerdos que comen todo lo que ven y eso se dejan contaminar de esos ideales y esos gustos y después normalizan el actuar, las tendencias y pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya vuelve la conducta o el pecado normal, lo ven como algo que no tiene importancia y tal vez no voy a hablar por karmas o que les va a ir mal o les va a cerrar una puerta en un futuro o los van a juzgar. No voy a decir que les va a pasar nada porque no quiero. O sea, yo estoy explicando los ideales de Erich Fromm, estoy explicando los ideales, su libro, su parte de la biofilia, la gente que ama lo sacramental, lo sacro. Mira que en los griegos también le dicen el Baco, el que ama los vinos, la rumba, las cosas, y el Apolo, que era el que se encargaba, creo que la arpa, la música y otras cosas. Bueno, hay muchas formas de interpretar esto del mundo biófilo, necrófilo, lo podemos llamar también, eso es por el lado de psicología para sonar más siglo XXI, pero yo no alejo de alguna manera mis doctrinas y mis creencias, ¿no? Porque, o sea, va muy de la mano, simplemente que serían cosas de siglos anteriores donde se explicaba todo antes con Dios y posesiones y malas conductas, posesiones de bajas frecuencias, infrasensibles de mundos inferiores, malos, feos. Entonces, bueno, eso por ese lado, hay que saber que Erich Fromm también criticó a Carl Gustav Jung porque una vez supo que tomó foto, para eso de la guerra, una guerra que hubo en Europa, casi la Segunda Guerra Mundial, él le tomó una foto a unos centros de cadáveres para estudiarlos y pensar sobre psicología y unas cosas. Y Erich Fromm vio esto en Carl Gustav Jung como algo muy necrófilo, así como lo explicamos. Entonces él capturaba o calificaba las cosas conscientemente, todo lo miraba, entonces hasta la forma de hablar, el tono, todo. Digamos un psicoanalista, el señor Erich Fromm, entonces él criticó también de pronto a Freud, de pronto usó muchos también de sus métodos, pero obviamente uno lee las cosas de ellos, unos se leen a uno, otros a otros, se critican, se comparan, se ayudan, a veces pues se tienen en cuenta sus propias versiones de psicología y de todo esto. Eh,
Esto de lo religioso y cristiano que mencioné anteriormente, obviamente no tiene casi nada que ver con Erich Fromm, no, no voy a... Él era, apoyaba mucho sobre todo el idealismo de, diríamos, no tan convencional. Él criticó la propiedad privada, mostró cuando de pronto la raza del esclavismo pasó a segundo plano cuando ya los personas tenían propiedades, recursos, comerciaban. Él habla en sus libros sobre cómo trascendió la humanidad en épocas, la propiedad privada del trabajo dejó ciertas cosas al lado y las personas empezaron a tener un desarrollo ya más de igualdad. Cómo se vio lo de la mujer a medida del tiempo cuando tuvo ya derechos al voto, más participación. También vemos que él, pues, como les decía anteriormente, criticó a Carl Gustav Jung, pues, para los que no saben, Carl Gustav Jung es otro padre de la psicología que también es muy tenido en cuenta por muchos teóricos, o sea, que se basan en la teoría, y esto va de la mano también con lo clínico, lo profesional y lo desarrollado, ¿no? O sea, esto no es así por arte de magia, sino que esto ya tiene, pues, experimentos, problemas ya de sueño, sistema límbico, endocrino, a qué hora se alimentan, horarios, hay desórdenes, cosas que puedan influenciar en la toma de decisiones, ¿no? Y esto ya tiene estudios de años por muchas, no voy a mencionar ninguna empresa, pero pues hubieron experimentos también pasados del tono humano legal, digamos así, hubieron experimentos fuertes de sueño, esto, hay estas conspiraciones como una de Super MK Ultra que drogaban a las personas y les daban muchos drogas y cosas, analgésicos, hongos, para que se volvieran invulnerables y después no les alterara nada. Entonces, se han visto muchos experimentos y cosas en esto de la mente y va ligado obviamente el sistema endocrínico, límbico, endocrino límbico que se encarga de, pues, de regular los horarios de sueño, de las glándulas, de pronto acá de la garganta, la glándula también, a veces, inclusive hasta la glándula a veces pineal, la tiroides, hasta las glándulas sexuales se ven influenciados con la castidad, el celibato, el orden, la disciplina y es todo ese tipo de cosas pues, que he venido mencionando anteriormente. Mencioné también que iba a hablar de celos, egos, conducta, mencioné que iba a hablar de muchos temas, así que intentaré ser un poco preciso. Obviamente no puedo explicar todo el libro del señor ni toda su vida en un corto video, intento ser lo más preciso y decir la información lo mejor posible y más rápido. Si alguien quiere agregar o aportar algo, un link, un libro o algo, obviamente no hay ningún problema, están totalmente invitados. Me gusta compartir información importante, no tan de entretenimiento y esto y cosas tercermundí. Bueno, vamos para allá, pero vamos a hablar de psicología bien aplicada. Bueno, vamos a hablar de qué son los celos, por qué a las personas le dan celos, por qué siente que van a perder a alguien, por qué se siente menos, porque una persona cuando tiene celos cree que le van a quitar a su pareja o familiar o hasta hijo. Hay celos de muchos tipos, no hay hasta celos por cosas materiales. Entonces, hay veces que los celos se despiertan y no sabemos si es algo bueno o malo. Hay mujeres que les gusta que los hombres sean celosos, ¿no? Es que él me cela y mantiene pendiente detrás o algo y no me deja ni vivir. Pues precisamente se le hace, yo digo, ¿no? Particularmente y sobre todo por este lado, por mí, voy a decir que es un claro síntoma de baja autoestima. Sentir que todos te van a quitar a tu pareja, sentir que son tan malos que te van a quitar tu pareja, sentir que vas a perder las cosas, sentir que te va a ir mal, que no eres bueno, que todos son, los demás son mejores, más bonitos. Entonces empezar a hacerte ideas, eso es baja autoestima. Cada que pensás que el otro es mejor que esto, que, o sea, te condicionas en cosas malas y te dan celos.
Yo, por ejemplo, por mi parte, soy poco celoso. Yo antes era muy celoso también. Tuve épocas, soy como todos. Yo ahora mismo no soy casi celoso. Yo digo, ¿cómo me va a cambiar a mí por otra persona? O si prefirió estar con otra persona. O sea, no me puede mirar a mí, aclaro, no me gustan solo las mujeres, biológicamente cumplo con los preceptos psicológicos, bíblicos y muchos más. Eh, no me gusta que tengan ni novio, ni marido, ni esposo, ni muchos amigos que la toquen mucho, porque yo considero que mi pareja pues debería tener cierta intimidad y fidelidad, ¿no? Entonces, una mujer cuando tiene entonces no es que me meta con una mujer por deseo, ganas o estimular mis glándulas reproductoras, botar agua y sal y considerar eso la felicidad más grande de la eternidad, pero entonces no desarrollan la parte del hogar o el amor o hablar cada quien, entenderse, no intentar cambiarse, no medirse, compararse, pelear, me dice el puto del día. Se trata de otra. Entonces, hay que tener claridad en qué es estimular la glándula reproductora y las gonadas sexuales que son para tener hijos y que ella una relación, un amor, construir, edificar y hacer otro tipo de cosas que no es precisamente jugar con las glándulas. Como les decía anteriormente, tenemos más glándulas de sueño, de comida, la glándula pineal que muchos la han estudiado como el despertar de la conciencia, donde hay muchos secretos inhabitados, donde la puerta ya de datos matemáticos, artes, instrumentos, que la gente cuando ya cruza esa puerta de la glándula y el entrenamiento de la glándula pineal, alimentación, mantra, hay muchas cosas, no voy a decir que hay que hacer una cosita y celibato y esto y castidad y leer genosis y esto y ya, y esto y no, no, no. Hay que es un proceso muy largo como les digo, dietas, qué comer, qué no comer, qué es bueno, qué no es bueno, qué vestir, qué no vestir, qué hablar, qué no hablar. Entonces, vamos a ver que los celos, volviendo al tema, a veces es baja autoestima de sentirnos inferiores y sentir que nos van a cambiar por cualquier cosa. No falta decir otra vez, simplemente sentimos mucha baja autoestima y no nos aceptamos a veces ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, es un tema muy debatible, ¿no? Crear yo es doble sentido, triple sentido, ponerle doble a las cosas. Y ahora con esto, como hablamos de Erich Fromm y este tipo de cosas, pues hago paréntesis sobre esto del mundo de la biofilia, la necrofilia y cómo podemos interpretar el desarrollo del pensamiento, la sinapsis, cómo usar el conocimiento que tenemos para pensar bien las cosas, no es resolver el problema gritando, sino desarrollando la solución del problema. Entonces, bueno, ¿qué otras causas se podrían ver ahí con esto de los celos? Pues el baja autoestima. Una persona con baja autoestima ya desarrolla otras cosas. Yo diría que buscar aceptación, que los demás lo aplaudan, sentirse amado, que los demás se acerquen, querer sentirse aceptado. Y entonces ya empiezan a desarrollarse otras cosas como el alter ego, ya se empieza a crear super yoes. Yo soy más rápido, yo soy más veloz, yo hago más, yo cojo mejor la carretera, yo hice esto, yo... Vamos a ver que el yo está metido durísimo y si vos hablas con una persona, no quiero acá traumarlos psicoanalistamente o psicológicamente, pero si vos hablas con una persona que tiene muchos yoes, que yo sí, que yo puedo, que esto, que hace show, baila y canta y tiene muchos yoes, que yo sé esto, bueno, ya me entienden la idea de lo que son los super yoes. Entonces, vamos a ver que mm, se crean o se creen otras personas y se creen de pronto gente que no son habitualmente. Cambian el vocabulario. O eso es como cuando uno va a conocer a la chica y, hola, ¿cómo estás? Sí, esto, no, yo no. Y nunca uno ha hablado así, pero cuando la conoce habla así,
bajo la luna, manejo moto, carro, lancha, naves espaciales, manejo bicicleta, patineta, se maneja burro, barco, carroza, sí, entonces sí, yo no, pero usted no, como que no sabe. Entonces la gente a veces exagera con sus super yoes, yo hice esto, yo hice, pero no se ha dado cuenta que está en un problema psicológico y una persona que sí haya estudiado psicología o esto, se va a dar cuenta de todas esas cosas. Por eso a veces no es bueno adivinar o hablar de esto, sino estudiar todos estos temas de psicología y aprender cómo se desarrolla la conducta y el pensamiento y la lascivos y el mundo biófilo y todas estas cosas me parecen interesantes, lo mencionaba anteriormente, leía mucha angiología, meditaciones, demoniología y cuando mi mente estuvo de pronto en caos, sin un rumbo como bueno, de la religión, de ver todo mal y la religión rezar y y no perdía la fe, pero busqué de pronto la psicología así muy teórica y veía las cosas como muy siglo XXI, como muy claras, normal, no les... Obviamente les di mi sentido y pues ahora mismo estoy ampliándoles la información aquí a ustedes y para releerme a mí más adelante a mí mismo porque estos temas como me gustan mucho y los comparto mucho, me gusta, quería hacer un video donde los dejara aquí grabado y pues, no, como les digo, esto no es algo de farándula, esto no es de salir en revistas, de nada de eso, esto es algo muy teórico y bueno, sigamos. Entonces, decíamos que el bajo autoestima nos lleva a ser super yoes y querer ser aceptados, chistosos, graciosos, pero no seamos inconscientes y más malos nosotros. Si nosotros ya más o menos sabemos estas cosas, no vamos a suponer que la otra persona es muy mala, que quiere hacerse notar, que quiere ser lucido, que quiere llamar la atención, que quiere enamorarlos o hacer algo. No vamos a ver que de pronto tiene algo de baja autoestima, le ha tocado de pronto cosas que nosotros no sabemos, porque no, tampoco podemos saber todo de la vida total de otra persona. Entonces, pero podemos entender que de pronto tiene baja autoestima y quiere aceptación y quiere sentirse escuchado, agradado, que le compartan, que lo tengan en cuenta, que lo metan al desorden, a la rumba, a las cosas. Entonces, ese bajo autoestima se ve reflejado también en una manera triste, digámoslo así, tanto para la persona que hace todas esas cosas, tanto para el que la está psicoanalizando porque ve que la persona quiere mucha atención, no se luce mucho y entonces de pronto se da cuenta que tiene muy baja autoestima, le ha tocado la vida muy triste. O sea, uno se da cuenta que de pronto le ha tocado tan difícil que intentan agradar, llamar, tienen 500 novios y quieren subir su autoestima porque 500 hombres le dan besos y se sienten bien, 500 cerdos, porque para ese tipo de cosas no entran sino muchos cerdos, ¿no? Con todo el respeto, pues yo le llamo hacia gente que se mete a hacer cosas sucias, cochinas, cochinitos, pero nada malo, para este siglo XXI y eso es muy normal, yo lo considero ya, yo he visitado páginas, cosas, yo he visto entretenimiento de adultos, yo he ido a lugares, ¿no? No vayan a creer que uno, no me vayan a clasificar como muy perfecto o santo que lo sé, o que me creo una entidad crística o no. Siempre lo he dicho, un hombre normal no me adoréis a mí, adora únicamente a Dios. Yo soy como tú y los demás, pero a mí me gusta mucho leer y ahora mismo, estos últimos días, he compartido un poco los videos y la información para si ver si lo entienden, la comparten, le gusta o cómo ven la situación. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, la baja autoestima nos lleva a ver esas cosas y a ver de pronto que personas que quieren de pronto agregarse o integrarse o les ha tocado algo complicada las cosas. Bueno, a veces también se suelen presumir carencias. Por ejemplo, dicen, yo conmigo no puede nadie, yo soy el que más sé de aquí, nadie sabe más que yo, y yo tengo esto, mire yo que yo tengo este hermoso buzo, vea, este hermoso buzo lo compré hace 3 años, entonces vamos a ver que
están presumiendo cosas que nunca han tenido. De pronto están presumiendo unos zapatos. Bueno, es porque de pronto nunca han tenido unos zapatos así o un tipo de ropa o algo. Entonces a veces se dice que presume lo que eres carente. Pues no, que hace más ruido, el que más vacío va, que el que más hace bulla es el que más pobre, el que menos tiene. Hay muchos dichos populares, no vamos a decir que esto es psicología, esos dichos populares que se han generado, pero digamos que le podemos acá ligar a esta parte de presumir carencias y cosas que de pronto no tenemos, ¿no? Imaginarnos en otros lugares, si yo tuviera ese carro, si yo fuera allá para la playa, si yo estuviera allá, me gustaría estar aquí, me gustaría hacer esto. Entonces vamos a ver que abandonamos el yo, nosotros mismos y el momento en el que estamos por querer irnos subconscientemente a estar en otro lugar. Si estuviera aquí, allá. Entonces nos imaginamos en otros lados teniendo otras cosas y dejamos el ahora o el tiempo presente pensando en que nos gustaría estar un poco mejor. Eso también es muy evidente en la falta de autoestima, de idealizar mucho cosas que no tenemos y decirlas y eso, como proyectarse todas esas cosas ahora. Aunque es autoconsciente y la gente se pone meta y cosas y le sirve mucho, ¿no? Pues uno también lo puede interpretar de alguna manera ya ligado con otras cosas, esto mismo, ¿no? Eh, Culpa de las diferencias económicas, no hay que, sí, en los arquetipos de Carl Gustav Jr. menciona que no es solo una línea, aunque usted ya nació así, ya no, te puede cambiar, renovarse, hacer muchas cosas, desarrollarse como usted quiere, verse más grande, joven, gordo, más sabio, ¿no? A veces no hace falta criticar la genética, a veces yo he visto mucho ahora, último vi una imagen de un religioso que salía con una cara muy peculiar y la gente lo compartía y lo compartía y yo decía, ay, pero ¿qué se burlan de la genética? Si eso lo heredó él del código genético de sus padres, ¿por qué se burlan de que tenga los dientes o la cara así? No, me parece muy normal que haya heredado sus datos de sus padres y que se parezca mucho antes a sus padres. Pero entonces la gente cuando ya sí critica la apariencia de físico, esto, el color, las orejas, es como decir un perro es verde, rojo, azul, un perro más pequeño, un perro más alto, un perro tiene una... Estamos criticando simplemente la genética de las personas y no es que esto sea muy inteligente o de sabio. La verdad, eso es gente que critica eso de la genética. Yo creo que no ha estudiado biología o no entiende ese tipo de cosas aún. Eh, no quiero sonar soberbio, ¿no? Pero, espero les haya gustado, van unos cuantos minuticos. Vamos a ver que todas estas tendencias, el bajo autoestima, lo yo, enfermedades, más adelante podemos ampliar con enfermedades, ya verlas tal cual desde el libro, uno de los libros que las tiene muy bien evidenciadas y hasta resumidas, se podría hacer, intentar hacer rápidamente. La neurolingüística, usar nuestro modo de hablar y expresar las cosas y explicar si consideramos que está bien y se entiende rápidamente, usar la neurolingüística, ejemplos, sucesos, cosas, y hacerles ver a los demás, a los jóvenes, a los viejos, a todos, a los adultos, a los ancianos, a todos, cómo interpretamos el pensar y las cosas en cada acción. Bueno. Un saludo, muchas gracias ahí a la web, a donde sacan información, a todas las páginas de psicoanálisis, neurolingüística, a todas estas cosas. No sigamos o sigamos lo que queramos, ¿no? Estas ideas tercermundistas y conductas, o tal vez no, tenemos un libre albedrío, tenemos el libre albedrío y podemos desarrollarlo de la manera que nos sea posible. Le voy a leer una bonita oración. La he publicado varias veces, pero nunca la he leído. La voy a aprovechar que tengo la oportunidad, la voy a leer. Entonces dice así. El paraíso, eso yo no te di, Adán. Un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni una función alguna, para que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquella función, por los que te decidiera los sostengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada por los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado,
La tuya, tú mismo la determinarás, sin estar limitado por barrera ninguna que no sea tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo, con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, con el que te seas casi libre, soberano artífice de ti mismo, te plasmarás y esculpirás en la forma que tú quieras hubieras elegido y podrás degenerar hacia las cosas inferiores, que son los brutos, lo feo. O podrás, de acuerdo con la decisión de tu propia voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores que son divinas. De Horatio de Hominis Dignitate. Un saludo, Juan.